Muy buenos días, bienvenidos a esta clase en nuestra serie acerca del Antiguo Testamento. Ya estamos llegando al fin, tenemos nada más unos pocos clases que quedan y en en particular quiero hablarles acerca de los profetas mayores. No me gusta este término, aunque es el término que está usado comúnmente. Son llamados los profetas mayores porque escribieron mucho. Pero no quiere decir que los profetas que no fueron mayores no tuvieran una obra mayor o una obra importante, sino solamente una manera de describir cuáles escribieron más, ¿ok? No estamos hablando de muchos profetas, estamos hablando de nada más 4 profetas, bueno, 4 profetas, 5 libros, y en estos libros encontramos mucho. 2 que son bien conocidos son de Isaías, porque Isaías habló mucho acerca del Mesías y de todos los libros de los profetas fue lo más grande, lo más capítulos, lo más versos, probablemente lo más mejor conocido por parte de la iglesia, específicamente por los versos que hablan acerca del Mesías. Y hoy no vamos a hablar de eso porque ya hemos hablado de Isaías, pero lo que quiero hacer en este video es que quiero hablarles de los otros profetas mayores, que fueron Jeremías, que escribió 2 libros, Jeremías y Lamentaciones, y Ezequiel y Daniel. Y conocemos mucho de Daniel porque Daniel habló no solamente acerca de los eventos de su época, pero también unas visiones que tuvo acerca de los últimos días. Entonces él es bien conocido también como profeta, ¿ok? Y básicamente no hay una conexión entre estos 3 libros, son libros separados, no fueron de la misma época, no fueron al mismo gente, sino fueron muy separados, muy independientes uno del otro, pero todavía se hicieron con el mismo propósito, obviamente para comunicar el mensaje de Dios hacia el pueblo de Israel o el pueblo de Judá. Y lo hicieron cada uno en su manera particular, en su estilo particular. Hay diferencias de estilos que encontramos en estos libros, hay diferencias de mensaje, pero hay unas cosas que son muy comunes entre todos. Entonces, vamos a hablar primeramente de Jeremías, porque es el primero que encontramos allá en la Biblia de los 3, es el libro de Jeremías. Y nos vemos aquí que Jeremías es conocido, está llamado como el profeta llorón, porque siempre estaba lamentando, siempre estaba llorando. A mí se puede encapsular todo el libro de Jeremías con la palabra ay, porque estaba siempre llorando, como una manera de intercesión sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo de Judá y su falta de obedecer a Dios y de seguir las maneras de Dios. Fue un hijo de un varón que se llama Hilcías, un sacerdote del pueblo de Anatot en Benjamín, que en la tribu de Benjamín. Estamos hablando un poco norte de Jerusalén, en la nación de Judá, después de la división, ¿ok? Por causa de la persecución, salió de su pueblo y se fue a Jerusalén y quedó básicamente en Jerusalén, ministrando allá en el pueblo o al pueblo de Dios allá en Jerusalén. Ministró a través del reino de 5 reyes diferentes. Algunos de esos reyes tuvieron reinos muy cortos, pero ministró a través del reino de los 5, ¿ok? Y había diferencia de impacto, diferencia de cómo fue aceptado durante estos tiempos. Y durante los reinos de Josías y Joacaz, ministró libremente durante sus reinos, sin problemas, sin persecución, sin problema con ellos. Luego se llevó a cabo una persecución en su contra durante la persecución de los otros 3, Joaquín y Sedequías. Estos 3 estuvieron reyes que no sirvieron a Dios, no obedecieron a Dios, y porque fueran así, pues cuando el profeta les trajo un mensaje que estaba en su contra, que estaba en su mente negativa, ellos se fueron en contra de la profeta. Como la profeta fue una
uno que estaba trabajando como espía por el enemigo. Se le encarceló durante los reinos de Joaquim y Sedequías. Estos dos reyes le echaron allá encarcelado porque a ellos él estuvo mal por ser en su contra. La segunda vez que fue encarcelado fue a causa de la acusación de ser un traidor. Y ellos le consideraron así, porque ha sido profetizando de la caída de Jerusalén. Una de las cosas muy importantes que encontramos del ministerio de Jeremías es él que profetizó de la caída de Jerusalén y los 70 años que el pueblo de Israel iba a pasar en cautividad. Y por eso pues obviamente no fue agradable a la gente, no fue agradable a los reyes, y a ellos, en su mente, en su opinión, se hizo que Jeremías fue un traidor. Pero siempre el mensaje de Dios, cuando Dios trae un mensaje así, se trae un mensaje de advertencia así, diciendo que iban a tener este problema, siempre hay la oportunidad para arrepentir. Podemos ver eso en el libro de Jonás. Aunque Asiria, la ciudad de Nínive, no fue un pueblo de Dios, fue un pueblo pagano, fue un pueblo muy cruel, un pueblo muy malo, pero Dios les mandó un mensaje a través del profeta Jonás y se arrepintió. Y Dios no les destruyeron como les ha profetizado. Pues igual como con el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios se recibe un mensaje de advertencia de Dios y se obedece a este mensaje y se transforma y se deja de ser malo, podemos decir, pues hay beneficio por ellos. Entonces, el mensaje que Jeremías les dio acerca de esta caída fue una advertencia. Pero la advertencia no tuvo que pasar si ellos han arrepentido. En vez de arrepentirse, ellos echaron la culpa a la profeta por darles un mensaje tan malo. Y por darles este mensaje, ellos dijeron, él es traidor, él es nuestra contra, y le echaron en la cárcel. Pues depende mucho de cómo uno reacciona al mensaje profético, ¿ok? Y todavía hay profetas, y hay gente que cuando reciben un mensaje aquí, es que el profeta es malo. ¿Cómo le parece? Dios le manda un mensaje y dice, no soy malo, es que Dios es malo, el mensaje es malo, el mensajero es malo. Voy a matar al mensajero para que se desaparezca este mensaje. Eso no ayuda. Pero algunos que no sirvieron a Dios, tuvieron esta actitud. Hoy en día lo encontramos, el mismo tipo de actitud, aunque no nos matan, del mundo. Algunos dicen que somos los malos. En efecto, en los Estados Unidos, el partido más liberal dice que todos los problemas que ellos han causado son la culpa de nosotros, los cristianos. ¿Ok? Bueno, adelante. Continuando con Jeremías, encontramos que él fue encarcelado durante la caída, el tiempo de la caída de Jerusalén. Todavía estaba encarcelada por profetizar la caída de Jerusalén. Cuando se cayó Jerusalén y Nebuchadnezzar, el rey de Babilonia, le libró de su cautividad. ¿Okay? Continuó ministrando, se empezó su ministerio antes de la caída, pero todavía a través de los años de cautividad se continuó su ministerio, obviamente hasta la fin de su vida. No vivió hasta el fin de la cautividad. Y aunque le fue ofrecida la oportunidad de ir a Babilonia y con mucho honor y mucha riqueza, mire, aunque que no fue una profeta del Dios de los babilonias, ellos todavía le honraron por ser profeta. En aquellos tiempos, cualquier que fue profeta fue uno muy honorable, muy aceptado. Y se fue así. Fue honrado por ser un profeta, y ellos le quisieran llevar allá dándole honor, dándole riqueza, pero él dijo que no. Quiso quedarse en Jerusalén con el pueblo ahí.
Mientras que Isaías, hemos hablado de Isaías, expresó el disgusto de Jehová a través de una pluma de fuego, Jeremías lo hizo, el mismo mensaje, el disgusto de Dios, con una pluma de lágrimas. Muchas lágrimas llorando como Dios, llorando sobre su pueblo. Dios llorando de la condición espiritual, de la condición del corazón de su pueblo. Los temas que encontramos mucho es el amor irrevocable de Dios por sus hijos, aunque fueran en pecado. Es como con nosotros, o como la parábola del hijo pródigo. Y cuando regresó su papá estaba tan gozoso, y probablemente, aunque no dice, probablemente todos los años que el hijo estaba afuera, el papá estaba mirando y esperando cuando regresa mi hijo. Entonces Dios siempre ha sido así con nosotros, y aunque somos en pecado, Él todavía tiene amor por nosotros. Pues obviamente eso no es una excusa que dice que podemos quedarnos en pecado, sino nos muestra cómo es nuestro Dios y su amor. Otro tema es la tristeza de Dios por la condición de su pueblo. Tuvo mucha tristeza porque la gente no estaba adorándole, no estaba obedeciéndole, estaba haciendo cada uno como quiso hacer, y por eso Dios tuvo mucha tristeza. Dios estaba muy molestado por la condición del corazón del pueblo de Israel, del pueblo de Judá. Dios siempre ha sido así y continúa así. Muchos dicen que Dios lo acepta. Y la gracia de Dios y el amor de Dios, bueno, sí, hay. Todavía hay. Pero eso no quiere decir que podemos continuar así. Bueno, es difícil seguir este libro porque no es una revelación continua, no es una historia continua, es una serie de profecías, de visiones, cada uno separado. No hay conexión, no hay tema continuo, no están escritos en un orden cronológico, están escritos como se cayeron. Entonces tenemos que saber, cuando estamos estudiando este libro, tenemos que saber cuándo empieza y cuándo termina una profecía. Y tomar cada uno solito. Y a veces son con los capítulos, pero no siempre es así, ¿ok? Entonces tenemos que tomar en cuenta, mientras que estamos leyéndolo, dónde se termina y dónde se empieza el próximo tema, la próxima profecía, para que no nos confundimos. Pero es un series, no es una historia. No tiene en efecto nada que hacer con la historia. Bueno, vamos a ver unos versos en este libro. Unos versos que podemos decir que son versos claves. Vamos a ver lo que Dios manda por mensaje a través de este profeta y qué se dice a su pueblo, ¿ok? Voy a comenzar aquí en Jeremías capítulo 3, versos 14 a 15. Dice: Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y inteligencia. ¿Ok? Pues Dios está clamando a su pueblo: regresen a mí. Y si tengo que tomar uno de cada familia o dos de cada ciudad para tener mi pueblo, voy a tener mi pueblo, pero regresen a mí, arrepiéntense. Siempre Dios tiene este tema de arrepentimiento, porque es muy preocupado por la condición de su pueblo. En el capítulo 4, versos 3 y 4, aquí tenemos el mismo capítulo, pero más temprano. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo por vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaros a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varón de Judá y moradores de Jerusalén. Y no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Es una palabra fuerte aquí. Dios diciendo, pues, que su
Su tierra ha sido, su campo, su rancho ha sido deshecho. Pero prepárate reiniciar el pacto conmigo a través de circuncisión, y no tanto del cuerpo sino al corazón. Y Dios está diciendo que haz eso antes que mi ira llegue a como un fuego, un incendio. Todavía clamando a la gente, intentando de atraerles, de advertirles y todo lo que podría hacer para que ellos regresaron a Él. Siempre el mensaje es así. Capítulo 4, verso 10. Y dije, ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. La gente diciendo, Señor, nos ha engañado, diciendo que vas a tener paz. No, Dios no lo ha dicho. No lo ha dicho, porque Dios nunca ha profetizado así. En efecto, la profecía raramente trae un mensaje así de paz. La profecía trae mensaje de problema, de espada, de fuego. Pero la gente intenta de echar la culpa a Dios por cosas que por la verdad no deben estar echadas a Dios. Capítulo 4, verso 19. Mis entrañas me duelen la fibra de mi corazón. Se agita dentro de mí. No callaré porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra, Está un dolor en mi corazón. No puedo guardarme en paz porque hay un sonido de la guerra. Yo creo que en una manera este verso habla mucho del pueblo de Dios de hoy en día, porque estamos al punto de este tipo de asunto, de una guerra. Estamos hablando de los últimos días. Hay mucho interés en los últimos días. Pues cuando lleguen los últimos días será duro. Pero estamos viviendo en una época en cuando podemos ver que estamos acercando a las últimas cosas. Estamos acercando a una guerra. Y debemos estar atentos de lo que Dios está haciendo. Nuestras orejas tienen que estar abiertas a escuchar este sonido de la guerra que viene. Capítulo 6, verso 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las señales antiguos, cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Me dijeron, no andaremos. Hay muchos en el cuerpo de Cristo hoy en día que están diciendo, hay un nuevo camino. Ya tenemos un nuevo camino. Ya encontramos nueva manera para hacer. Ya tenemos nueva revelación. Pero dice acá en este verso, está hablando del camino antiguo. ¿Por qué? ¿Qué es el camino antiguo? Es el camino que está escrito en la palabra de Dios. No es la nueva revelación. Hoy en día, en efecto, hay algo que se llama, quizás no tocar donde estás allá, pero hay algo que está llamado la iglesia emergente. ¿Qué es eso? Es una iglesia que está llegando como una filosofía que todos los caminos llegan a Dios. Es algo falso, es algo mentiroso, pero hay muchos que están, no, eso es el nuevo camino. Mire, el camino antiguo. ¿Qué es el camino antiguo? Lo que Dios dice en su palabra. Siempre Dios quiere que regresamos a las cosas que Él tiene escrito en la palabra, las cosas viejas, las cosas que Él ha hecho. Dios no ha cambiado. Hay unos que tienen actitud que Dios del Antiguo Testamento, Dios del Nuevo son diferentes, son el mismo Dios. Y según mi Biblia, Él es el mismo ayer y hoy y para siempre. No ha cambiado el camino, no ha cambiado la manera. Hemos cambiado y hemos echado la culpa a Dios por los cambios que hemos hecho. Y hemos dicho que no, es que vivimos en otra época. Aunque vivimos en otra época, la palabra quiere igual. Capítulo 6, verso 20. Para que a mí este incenso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra de lengua, vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Porque vienen para darme un incenso, para darme una ofrenda,
no son aceptables. Dios nunca ha sido enfocado en los sacrificios. Sí hay un sistema de sacrificios allá en la ley, lo hemos estudiado, lo hemos visto, y todavía hay propósito en todo eso, pero eso no ha sido lo que Dios ha querido. Dios ha querido gente en obediencia, viviendo en obediencia, siguiendo sus pasos. Si uno no sigue los pasos de Dios, cualquier ofrenda que le trae no agrada a Dios. Pero hay gente que dicen, oh Señor, si me haces eso, te doy eso. No se hacen negocios con Dios, ¿ok? Capítulo 8, verso 13. Los cortaré de todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Otra vez, un anuncio de Dios, peligro, sean en pobreza, sean en hambre, porque todo va a salir de ellos. No van a tener nada. ¿Por qué? Porque dice, porque las cosas que les he dado pasará de ellos. Sabemos que Dios provee por nosotros. Y mientras que seguimos en sus pasos, mientras que estamos en obediencia, podemos siempre contar con eso. Pero ¿qué cuando salimos del camino de Dios? Mire, esos son profecías que han sido hechas más que 2000 años atrás, pero todavía pues se parece como mensaje para nosotros, porque todo el pueblo de allá y el pueblo de hoy somos el mismo tipo de pueblo con los mismos tipos de problemas. Capítulo 9, versos 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabase en esto el que se hubiere en alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mire, aquí tenemos 3 tipos de personas: el sabio, el valiente y el rico. Y en el mundo, el ser humano alaba a aquellas personas. ¿Por qué? Pues porque son gente que parecen que son importantes en lo natural. En lo natural. Pero en lo espiritual no son tan importantes. En efecto, quizás no son salvos. Pero Dios dice, no, eso no es lo que quiero. ¿Qué quiero? Quiero que me alaben, que me conocen. Me gusta mucho eso. Que me entienden y me conocen. Soy Dios de misericordia, juicio, justicia. Y quiere que le conocemos y le adoremos por conocerle. Capítulo 11, versos 13 y 14. Porque según el número de sus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, postiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incenso a Baal. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantas por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clame a mí. ¿Qué? Porque tuvieran tantos dioses falsos. Está hablando de idolatría. Había tanto idolatría en Judá, en el pueblo de Dios había idolatría. ¿Tenemos idolatría hoy en día? Todavía. ¿Por qué? Porque hay gente que sigue las cosas del mundo, hay gente que sigue el dinero. Es un gran ídolo hoy en día. La televisión es un gran ídolo hoy en día. Hay muchos ídolos. No son de piedra, no son de madera, son de otras cosas. Pero todavía hay. Jeremías 11:15. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios, las carnes santifica? ¿Das de las víctimas pueden evitar del castigo? ¿Puedes gloriarte en eso? El Dios está diciendo, mire, hasta sus sacrificios no valen. No tiene derecho porque no me siguen.
hay gente en la iglesia que regocijan en sus pecados y llegan al culto domingo por la mañana como son muy santos. No vamos a hablar de ellos. Jeremías 14, versos 13 y 14. Mira, todo se parece muy negativo, pero tienen que tomar en cuenta que a los que son del remanente, esos son mensajes positivos. A los que no son del remanente es muy negativo, pero los del remanente, eso es muy positivo. Sí, Dios quiere purificar a su pueblo. 14, versos 13 y 14. Y yo dije, ay, Señor Jehová, he aquí los que profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré para verdadera. Mas dijo Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no les envié, no los mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño, y su corazón os profetizan. ¿Qué es eso? ¿Son profetas falsos? Sí, son profetas falsos. ¿Habrá profetas falsos? En efecto, en el Nuevo Testamento encontramos Pablo hablando del peligro que todavía existe de profetas falsos. Los que profetizan de su propio corazón y su propia mente. Los que inventan profecías, los que inventan palabras que no son de Dios. Había, y todavía hay. Capítulo 17, versos 7 y 8. Tengo eso porque es un proverbio y tenemos que saber que hay más en esos libros de profecía que solamente profecías, ¿ok? Hay enseñanza también. Aquí tenemos unos proverbios. Ezequiel tiene muchas parábolas. Entonces hay varias maneras que Dios trabaja y ayuda y trabaja con estos profetas, ¿ok? Aquí Jeremías 17, versos 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a los corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Es un proverbio, hablando de los que se plantan al lado del río. Podemos decir el río de la vida, podemos decir el río de la presencia de Dios. Hay varias interpretaciones que podemos poner, pero obviamente es algo que pertenece a Dios. Agua pertenece simbólicamente a la palabra. Entonces podemos usar el río de la palabra activa de Dios, ¿ok? Hay varias maneras que podemos tomar expresión de eso. ¿Y qué? De esas personas van a tener fruta, van a tener vida, hojas verdes, y aunque es el año de sequía, no van a tener problemas. Pero es una parábola, un proverbio. Un proverbio de hecho aquí de Dios en un libro de profecía. Otro, Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Pues este se conecta muy bien con lo que dice allá en Santiago, cuando habla de la lengua y el corazón más engañoso de todo. Bueno, puede ser. Si seguimos nuestras emociones, pues las emociones nos pueden atrapar en muchas cosas y nos causan de hacer muchas cosas que no son buenas. ¿Qué dijo Cristo? No es lo que entra en la boca que se hace uno sucio, sino lo que sale, porque lo que sale de la boca viene del corazón y el corazón es engañoso. Entonces, un proverbio, otro proverbio, 17:10. Yo Jehová que escudriñó la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Bueno, eso es un buen verso. Wow. Yo pruebo el corazón y da a cada uno según lo que tiene en su corazón y la fruta de sus obras. Señor, lo acepto. Pues hay tantas cosas que encontramos aquí. ¿Ok?
Yo he mencionado hace un momento, no solamente tenemos proverbios, sino parábolas, como Cristo enseñó mucho parábolas. Y mencioné que Ezequiel tiene mucho, pero también los encontramos aquí con Jeremías. Como aquí, eso es bien conocido, y probablemente he escuchado varias veces de eso, de cuando Jeremías visitó la casa del alfarero, ¿ok? ¿Por qué se habla así? Bueno, es que Dios usa cosas comunes para mostrarnos cosas sobrenaturales, porque las cosas comunes son cosas por cuales tenemos entendimiento, tenemos conexión. No tanto tú y yo en nuestra época, pero en aquel tiempo, pues todos conocieron al alfarero, probablemente le visitaron su casa, probablemente le visto trabajando, fue común, fue las cosas diarias. Y si quiere tocar el corazón, se usa las cosas que la gente entiende. Dios usa situaciones de la vida real y parábolas para hacernos entender y poder tocar o llegar a nuestros corazones. Muchas veces estas profecías y parábolas tienen diversos significados o interpretaciones, aplicándose a creyentes y a las naciones. ¿Sí? Entonces, no debemos aceptar y solamente decir, pues ya son nada más eso. No. Hay varios niveles, hay varios entendimientos, hay varias cosas que podemos agarrar de eso, como podemos, de cualquier parábola, podemos tomar un significado que es muy obvio, pero también podemos encontrar otros que son más escondidos, más profundos, ¿ok? Unos versos. Jeremías 20, verso 7, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. No es una palabra que uso, es muy frecuente. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual su burla de mí. Todos están burlando de mí. Pues la gente burla de nosotros, el mundo burla de nosotros. No te molesta. Capítulo 20, verso 9. Yo dije, no me acordaré más de mí, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo, metido en mis huesos. Trate de sufrirlo y no pude. Su palabra como un fuego adentro de mis huesos, adentro de mí. Ojalá que tuvimos aquel fuego quemando a nosotros, purificándonos, ayudándonos. En el capítulo 21, quiero mencionar un poco de la historia aquí, porque a veces en los libros proféticos encontramos también historia. Y en este caso encontramos de la historia del rey Sedequías, que está mencionado aquí en medio de este libro de profecía. El rey Sedequías rechaza la palabra de Jeremías. Eso fue antes del capítulo, antes que se inició este capítulo, ¿ok? Pero lo ha hecho. Entonces aquí vienen los babilonios en contra de Judá. Y el rey pide a Jeremías que pregunte a Dios sobre ellos. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nos van a afectar? Y el rey Sedequías pide a Jeremías que intercede por ellos, pero no se arrepintió. Como hay gente hoy en día, yo conozco gente así. No son creyentes, no aceptaron a Cristo y piden a los creyentes, ore por mí porque tengo enfermedad. Pero no arrepienten, no aceptan a Cristo, solamente piden oración. Yo no espero que Dios va a mover. Él quería las bendiciones y milagros de Dios sin tener que estar al servicio de Dios o tener relación con Dios. Jeremías responde por lo que podría venir a no cumplir con la voluntad de Dios. Le dio una palabra profética diciendo, si no cumple con Dios, eso es lo que va a pasar. Vamos a ver. Capítulo 23, los primeros versos. Ay de los pastores que destruyen y dispersan mi rebaño, dice Jehová. Por lo tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacentan mi pueblo.
vosotros desvanecisteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras. Pastores que deberían estar protegiendo el rebaño, a las ovejas, que no lo hicieron, y Dios dándoles lo que merecen, podemos decir, por sus acciones. Versos 38 y 39. Mas si dijeras, profetiza de Jehová, por eso Jehová dice así: porque dijisteis esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis así, profecía de Jehová, por lo tanto, he aquí que yo os echaré en olvido y arrancaré de mis presencia y vosotros y la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres. Están hablando de sus pensamientos. Ellos dicen, no, es que el Señor no habrá así, pero el Señor sí lo habrá. Capítulo 25, verso 11. Eso se conecta con el libro de Daniel 9:2. Dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y se verán estas naciones al rey de Babilonia por 70 años. Eso es el verso que Daniel encontró cuando Daniel en el capítulo 9 estaba leyendo y diciendo, y encontró, y empezó a orar, porque ya, Señor, los 70 años ya pasaron, ¿cuándo nos vas a regresar? Aquí es el verso. Ese es el verso que estaba leyendo de Jeremías, ¿ok? Capítulo 29, versos 11 hasta 14, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Gloria a Dios. Muchos piensan que Dios tiene pensamientos malos, pero dice acá de paz, para daros el fin que esperéis. Entonces me invocaréis y vendréis y oréis a mí, y yo os oiré. Si venimos a Dios, si iremos a Dios, si pedimos a Dios, nos oiré Dios. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso siempre ha sido con Dios el secreto. Quiere que todo nuestro corazón. No quiere un parte, no quiere que pretendemos, no quiere que no hacemos, no. Quiere que entregamos todo nuestro corazón. Siempre Dios busca condición del corazón. Y cuando le buscamos, hay tantos versos en ambos, en el Antiguo y Nuevo Testamento, que dice, cuando buscamos a Dios, le encontramos. Capítulo 29, versos 11 adelante. Eso es el mismo, perdóname, eso es continuación. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra captividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares andando os arroje, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Continuación, si me buscas, si buscas con todo su corazón, me vas a encontrar y les voy a ayudar, les voy a bendecir. Eso es buena noticia por todos los que siguen a Dios. Capítulo 31, versos 31 hasta 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Lo vemos cumplido en el libro de Hechos, capítulo 2. Y con la casa de Judá, no como pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano por sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Continuando, pero esto es el pacto que haré con casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus mentes y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Podemos decir que se cumplió a través de Cristo, pero yo creo más a través de Hechos capítulo 2, cuando nació la iglesia, y en efecto está un parte de eso citado allá, hablando que Dios, eso es lo que Dios ha dicho que iba a hacer.
Todos conocemos este verso 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios nos promete que cuando clamamos nos escucha. En el capítulo 35 hay una historia aquí que Dios ordenó al profeta ir a los recabitas y dar de tomar vino a sus sacerdotes. Pero ellos lo rechazaron a causa de que desde 300 años anteriormente no utilizaban ningún producto de la vid, estilo de vida impuesto por los fundadores de la orden de ellos. Y Dios dice, ojalá que mi pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, me obedece así. Aquí son gente que no son del pueblo de Dios, pero han recibido un mandamiento hace 300 años de no tomar de la vid, y ellos lo han aceptado, no han tomado vino por 300 años. Ojalá que estuvimos tan fiel como esto, A veces la gente incrédula recuerda las cosas de Dios mejor que nosotros. Se fue así con muchos casos. Capítulo 37, verso 17. El rey Sedequías envió, le sacó y le preguntó al rey secretamente en su casa y le dijo, ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo, hay. Y dijo más, en mano del rey de Babilonia seréis entregado. Recuerdo cuando dije que fue encarcelado por profetizar en contra. Aquí es la profecía. El rey no le gustó esta palabra por nada. No entiendo por qué. Y terminó el ministerio de Jeremías en el capítulo 51, verso 64. Pero todavía tenemos el capítulo 52, que se relata la segunda caída de Jerusalén, que fue escrita por alguien otro. No sabemos quién lo escribió, probablemente un discípulo de Jeremías, quizás un sacerdote, lo escribió continuando la historia porque fue parte de la historia de lo que se hizo. ¿Okay? Vamos al libro de Lamentaciones. Eso es el segundo libro de Jeremías. Es el único profeta que hizo un segundo libro así. Es como un apéndice del libro de Jeremías. Se llama Lamentaciones porque es un llanto sobre la condición de Jerusalén y más que todo sobre su caída. Como acabo de decir, el objeto principal de este libro es enseñar a los judíos a gozarse en Dios en medio de la adversidad y purificarse con arrepentimiento. Entonces eso fue lo que el profeta todavía estaba intentando administrar a la gente. Los judíos hasta el día de hoy usan este libro para expresar su aflicción por las desgracias que tuvieron que pasar por la destrucción del templo. Ya estamos 2000 años después, o casi 2000, y todavía son afligidos por eso. Son tristes por eso. En efecto, en la boda judía moderna se rompe un vaso de vidrio, doblaron tela, por esa razón, porque no hay templo. Una cosa nada más que quiero mostrarles que es un tema en este libro, es como el camino a la restauración. Se empieza de pecado hasta sufrimiento, lo encontramos en 1.8. Aflicción nos lleva a arrepentimiento, capítulo 1, verso 20. Y la oración nos da esperanza, capítulo 3, verso 19. Y la fe nos trae a restauración, capítulo 5, verso 21. Nada más quiso mostrarles eso como una cosa que ha hecho en este libro. No vamos por todo el libro, hay mucha tristeza. También hay cosas que podemos sacar, pero por el tiempo vamos a pararnos aquí. Quiero tomar un poco de tiempo con el libro de Ezequiel y también con Daniel. ¿Okay? En Ezequiel, todo su ministerio, el ministerio de este profeta, se llevó a cabo durante el exilio
babilónica, 7 años antes de la destrucción de Jerusalén hasta 15 años después. ¿Okay? No destruyeron Jerusalén de inmediato cuando lo cautivaron, pero durante este tiempo fue destruido y este profeta tuvo un ministerio durante este tiempo. El ministerio de Ezequiel se centra en la profecía de la destrucción de Jerusalén. La primera parte es antes de la caída de Jerusalén, un llamado de arrepentimiento para que la gente arrepintieron y Dios no tuvo que destruirlo. Y después de la caída, consuelo al pueblo antes que fueran liberados de su cautividad. ¿Okay? Todavía todo céntrico de esta destrucción, tratando con la gente, tratando con el pueblo. Igual como Jeremías, Ezequiel fue ambos sacerdote y profeta. Tuvo las dos cargas. Ministró al pueblo en el exilio, diciéndoles por lo que tendrán que pasar antes de la restauración. Les ministró esperanza, especialmente después de la destrucción de Jerusalén, que sean regresados, sean restaurados, dándole esperanza. Su mensaje fue largamente ignorado por el pueblo, ya que ellos prefieren una rápida profecía y una restauración sencilla, simple. No quisieron un camino largo, no quisieron sufrir, no quisieron problemas, no, quisieron algo rápido. Como la gente de hoy en día, dame una respuesta, pero lo quiero ya. No quiero algo que es de años, no quiero esperar. Bueno, no siempre recibimos que queremos. De acuerdo a los que sabe, Ezequiel fue muerto por uno de los exiliados a quien reprendió a causa de la idolatría. Alguien que no le gustó a su mensaje. Okay. Ezequiel tiene probablemente la mejor muestra del llamamiento de un profeta. Lo hablé cuando estuvimos hablando de los profetas, el inicio, la introducción de los profetas, pero aquí tenemos como un bosquejo breve. Capítulos 1 a 3, el llamado. Capítulos 4 a 24, la caída de Jerusalén. Profecía, capítulos 25 hasta 32, profecías sobre otras naciones. Capítulo 33 hasta 39, la restauración de Israel. Y por fin, 40 hasta el fin del libro 48, el templo de Dios en la Nueva Jerusalén. Es el único lugar donde está mencionado. Está mencionado al fin de Apocalipsis brevemente, pero aquí tenemos los detalles. De todos los profetas que encontramos, Ezequiel habló lo más en parábolas. Tuvo 25 parábolas aquí. Y en efecto, el libro, más que todo, son series de estas parábolas, uno tras otro. Y de toda la escritura que existe, del Antiguo y Nuevo, los dos, este tiene la imagen más clara del Nuevo Jerusalén. Entonces, voy a dejar Ezequiel aquí. Quiero mencionar de Daniel. Este libro de Daniel está considerado un libro profético, pero más a la vez es un libro histórico. Daniel estaba en el tiempo de allá en Babilonia, y de este tiempo todo había hecho, o todas sus profecías salieron de su trabajo, podemos decir, en el gobierno de Babilonia. ¿Okay? Se llevó a cabo su ministerio y su trabajo en el gobierno por 72 años. 72 años. El libro es único porque se dan las interpretaciones de los sueños de aquellos reyes impíos. Es muy raro encontrar eso, pero Daniel fue usado por Dios por eso. No fue el único que fue usado así. Encontramos que José en el libro de Génesis fue usado así en Egipto, pero Daniel más que todo. Únicamente en este libro es donde Dios marca tiempos específicos en vez de decir pronto. Dios normalmente es muy vago
en hablar de tiempos. Dice, se viene pronto. O al momento que no esperes, vendrá. Pero Daniel se da fechas, se da años, sea tantos años o tantos días. Es muy raro eso, pero se encuentra en Daniel. Daniel vino del linaje real, lo encontramos en el primer capítulo, allá, versos 3 hasta 6, y que habla de él como de eso. Daniel por sí mismo es una persona muy interesante. En efecto, Daniel es una de las personas favoritos míos allá en el Antiguo Testamento por la excelencia en su vida. No se dice en español, pero en inglés dice porque tuvo un espíritu excelente. Se dice eso 3 veces en el libro. Y por causa de este espíritu excelente que tuvo Daniel, fue usado en el gobierno, pero también fue usado por Dios. Daniel fue un varón como de linaje real, llevaron la captividad allá a Babilonia, y allá a Babilonia fue metido en el gobierno del rey Nabucodonosor. Lo encontramos mencionado en el primer capítulo. Se trajeron y se les pusieron allá para trabajar, para aprender, y tenemos, léelo una vez, estudialo una vez, porque allá, no tengo tiempo ahorita, pero allá vemos que Daniel hizo un desafío, y dijo, porque el rey les proporcionó de la comida de su mesa, y Daniel dijo, no quiero contaminarme con esta comida del rey, entonces no voy a hacerlo, y pidió del eunuco, dame nada más legumbres y agua. Y el eunuco no quiso hacerlo, pero Daniel tuvo favor, y dice que después de 10 días, su rostro estuvo más robusto y su salud mejor de los que han comido de la mesa del rey. Y así estudió 3 años, y a fin de 3 años Daniel y sus amigos dice que en todas las ciencias y conocimiento estuvieran mejor de todos los sabios de Babilonia. Estamos hablando de niños de quizás 13, 14 años de edad, tuvieron más conocimiento. Entonces Daniel tuvo este espíritu excelente, y por su carácter más que todo fue un instrumento usado en las manos de Dios. Estoy seguro que estuvo en la corte de Nabucodonosor desde 12 años al máximo de edad, porque dice claramente allá en capítulo 1, habla de él como un niño. En la cultura judía, a la edad de 12 años tiene el bar mitzvah, y por el bar mitzvah ya es un adulto. Entonces, para ser hijo, tuvo que ser menos que 12 años de edad. ¿Ok? Se empezó así, muy joven. Sirvió a 7 reyes totales de 3 naciones. Eso probablemente nunca ha pasado en la historia sino con Daniel. Porque típicamente cuando vino un nuevo rey tomando el trono, se mató a los consejeros, los asistentes, los de corte del rey anterior. ¿Por qué? Porque ellos podían ser una amenaza. Pero él sirvió a Nabucodonosor, y después de Nabucodonosor 3 más reyes menores, no importantes, de Babilonia. Y luego vino el rey Dario y su papá, fueron como reyes juntos de los medos. Entonces ya tenemos el segundo nación, porque los medos conquistaron a Babilonia, y luego el rey Ciro de Persia, el tercer nación. Eso ya vemos 3 naciones, 7 reyes en total que él sirvió. Increíble. ¿Por qué? Porque tuvo un espíritu excelente. Con todos estos 3 reyes principales que he mencionado, Nabucodonosor, Dario y Ciro, se levantó a ocupar el puesto más alto, podemos decir el primer ministro en todos sus reinos. Otra vez, nunca ha pasado, ¿ok? Fue conocido por este espíritu excelente. Aquí son las referencias en inglés, no sale así en español. Pero la decisión más importante que tomó
fue cuando fue un niño y decidió no contaminarse con la comida del rey a la edad de 12 años. Esta historia es increíble. Lo que Dios ha usado, lo que Dios ha hecho en este varón y a través de este varón. Sí, el libro contiene mucho acerca de los últimos días y está usado mucho por eso, por las profecías, los sueños, pero lo que me gusta más en este libro personalmente es Daniel su mismo. Vamos a ver aquí brevemente, no voy a sacar versos, pero vamos a ver nada más el bosquejo de Daniel. Capítulo 1. Daniel se apartó para el servicio, fue apartado para el servicio del rey. El capítulo 2 es el sueño de Nabucodonosor que Daniel interpretó. El capítulo 3 es la imagen de oro, de horno de fuego y sus 3 enemigos. Que se levantaron, Nabucodonosor se levantó esta imagen de oro y los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego se fueron echados en este horno de fuego, atados, y dice 4 veces que fueron hechos allá atados, pero salieron libres, sin olor de humo. Y el fuego tan caliente que los soldados que les echaron fueron no quemados por la lengua del fuego, sino por el calor. Capítulo 4. Un sueño de Nabucodonosor acerca de un árbol, el segundo sueño y la interpretación de Daniel. El capítulo 5, este famoso escritor en la pared, el dedo que escribió en la pared, ese fue durante el inicio del reino del rey Darío. El capítulo 6, la historia famosa de Daniel en el foso de los leones, cuando Dios le libró, Dios le ayudó, y tristemente había muchas historias hechas por niños hablando de eso, en cuando Daniel sacaron una espina de la pata del león antes de este tiempo y por eso el león no le atacó. Eso no fue la verdad. No, la verdad es que Dios cerró la boca mandó a ángel para cerrar, es lo que dice en el capítulo, para cerrar la boca de estos leones. Y en efecto, cuando sacaron a Daniel, echaron sus enemigos allá y dice que los leones tuvieron tanto hambre que les mataron antes que se llegaran a tocar el piso del foso. Entonces los leones tuvieron mucho hambre después de mirar a Daniel toda la noche. Capítulo 7 es otra visión de las 4 bestias. Capítulo 8 es la visión de carnero, el macho cabrito y los cuernos, los 10 cuernos. Y capítulo 9, Daniel se arrepintió ante Dios por el pecado de su pueblo. Eso es cuando encontró este verso de Jeremías, de la restauración de Jerusalén después de los 70 años, y por causa de eso arrepintió y ayunó y delante de Dios. Y por fin el capítulo 10, que fue cuando Daniel ayunó por los 21 días. Entonces, pues, hay mucho más que podemos hablar acerca de estos libros y de profecía, especialmente de Daniel. Me encanta el libro de Daniel, otra vez, no tanto por la profecía, hablando de los últimos días, sino la vida de Daniel y cómo Dios le había usado. Pero todavía ya, pues, hemos terminado de tiempo, perdón. Entonces, quizás otra vez podemos platicar más de eso acerca de Daniel. Y entonces, ya terminamos con este estudio de los profetas mayores. La próxima que vamos a estudiar son los profetas menores. Y vamos a ver lo que ellos han dicho. Pero todavía sigue. Hay muchas más cosas que uno puede encontrar aquí y todavía aplica a nosotros. No son solamente por los del Antiguo Testamento, también son por nosotros. Pues que Dios les bendiga y nos vemos a la próxima vez. Amén.